La mayoría de las personas asumen que sí. Trabajas en investigaciones de ovnis el tiempo suficiente. Eventualmente terminas creyendo que encontraste la respuesta. Esa no fue mi experiencia. Mi nombre es Sean Ramsey. Entre 2001 y 2012 trabajé como contratista del gobierno en Nuevo México. Mi trabajo no era particularmente glamoroso. No era piloto ni científico. Nunca trabajé en el Área 51, nunca manipulé cuerpos alienígenas y nunca estuve dentro de un hangar mirando una nave espacial recuperada. La mayor parte de mi tiempo lo pasé sentado en oficinas. Revisaba informes, entrevistaba testigos, comparaba declaraciones. Ayudé a organizar registros que se habían acumulado durante décadas de diferentes agencias, departamentos y contratistas. A veces, eso significaba conducir unas pocas horas para hablar con alguien que afirmaba haber visto algo inusual. A veces significaba pasar una semana entera clasificando cajas de papeleo que nadie había tocado desde la década de 1970. El trabajo era mucho menos emocionante a veces de lo que la gente imagina. Cuando la mayoría piensa en investigaciones de ovnis, se imaginan sesiones informativas clasificadas, tecnología secreta y guardias armados parados fuera de puertas de acero. La realidad solía ser más mundana. La mayoría de los informes resultaban ser aeronaves. Algunos eran satélites. Algunos eran globos meteorológicos. Algunos simplemente eran personas identificando erróneamente cosas ordinarias en el cielo. Un número sorprendente involucraba a personas que buscaban atención. Para cuando llevaba unos años haciendo el trabajo, había desarrollado un nivel bastante saludable de escepticismo. Si alguien llamaba afirmando que había visto una nave espacial flotando sobre su propiedad, generalmente asumía que había una explicación que simplemente no habíamos encontrado todavía. Más a menudo que no, esa suposición resultaba ser correcta. Esa es una de las razones por las que me frustro cuando la gente habla de las investigaciones de ovnis, como si cada informe fuera un misterio enorme. La mayoría no lo son. La mayoría de los casos mueren rápidamente. Un testigo hace un informe, alguien lo investiga. Punto, aparece información adicional y el caso se cierra. Ese es el proceso normal. Pero hubo excepciones. Tuve mi propia lista. Algunos involucraron a civiles, científicos, personal militar. Ninguno de ellos se hizo famoso. Si pasaste algún tiempo en discusiones sobre ovnis, probablemente hayas escuchado los nombres que siempre aparecen. Bob Lazar, Art Bell, los diversos pilotos militares cuyas historias se hicieron públicas años después. Esos nombres se discutían constantemente en los círculos de ovnis. Cada conferencia, cada programa de radio, cada discusión en línea parecía volver eventualmente a ese mismo puñado de casos. Los informes que se quedaron conmigo no fueron esos. De hecho, la mayoría de la gente nunca ha oído hablar de las personas involucradas en los casos que voy a describir. No se hicieron documentales sobre ellos. No hubo libros más vendidos. No hubo especiales de televisión. En su mayor parte, las personas involucradas vivían vidas ordinarias y no querían tener nada que ver con la atención pública. Algunos la evitaban activamente. Otros aceptaron entrevistas solo porque creían que alguien debería documentar lo que les había sucedido. Con los años, hablé con cientos de testigos. La mayoría de esas conversaciones se desvanecieron de la memoria. Algunas no. Todavía recuerdo dónde tuvieron lugar algunas de ellas. Recuerdo las oficinas, las salas de conferencias. Recuerdo montones de carpetas sobre escritorios de metal, grabaciones de audio reproduciéndose a través de altavoces baratos, declaraciones escritas a mano de personas que hacían todo lo posible por describir algo que no entendían completamente. Lo que recuerdo más claramente es la consistencia. No en todos los casos, pero en ciertos casos. A veces, un testigo describía un evento y meses después me encontraba con otro informe de una persona completamente diferente describiendo algo notablemente similar. Entonces encontraba un archivo antiguo que contenía detalles que coincidían con ambos relatos. La mayoría de las veces había una explicación razonable. A veces no la había. Y de ahí es de donde vienen estas historias. No son los informes más famosos de los que hayas oído hablar.
Son algunos de los que se quedaron conmigo. No pretendo saber qué sucedió en ninguno de estos casos. No pretendo que prueben nada. Lo único que puedo decirte es que revisé los informes yo mismo. Hablé con las personas involucradas siempre que fue posible. Leí las declaraciones, comparé los cronogramas y busqué explicaciones. Realmente lo hice. En cada caso, salí con más preguntas que respuestas, e incluso ahora, años después, todavía pienso en ellos. Estos son los informes que nunca logré explicar. Historia 1. Ahora, el primer informe proviene de Socorro, Nuevo México. Lo leí por primera vez en 2004 mientras revisaba declaraciones de testigos, más antiguas que se habían extraído para compararlas con un caso separado. En ese momento, no estaba buscando nada inusual. El archivo no estaba marcado como importante, no era parte de un programa clasificado, no estaba conectado a personal militar o instalaciones restringidas. Era solo un informe civil. El testigo principal era un hombre llamado Robert Anderson. Vivía con su esposa, Karen, en una pequeña propiedad a varias millas fuera de la ciudad. El área no estaba lo suficientemente aislada como para ser considerada remota, pero estaba lo suficientemente lejos de la carretera, como para que las noches fueran generalmente tranquilas. Unas pocas casas vecinas estaban dispersas por la tierra circundante, separadas por largos tramos de desierto abierto. El informe original comenzó la noche del 14 de mayo de 1998. Según la declaración de Robert, salió poco después de las 10:00 para cerrar un cobertizo de almacenamiento detrás de su casa. Mientras cruzaba el patio, notó una luz inusualmente brillante sobre una cresta al oeste de la propiedad. Al principio, asumió que era una aeronave. Eso no era inusual para el área. La gente informaba haber visto aeronaves militares, helicópteros y otras luces moviéndose por el cielo. Robert inicialmente le prestó poca atención. Lo que llamó su interés fue el hecho de que no parecía moverse. La luz permaneció fija en la misma posición exacta durante varios minutos. Luego desapareció. No gradualmente o detrás de las nubes, no sobre el horizonte. Según Robert, simplemente se desvaneció. Se quedó en el patio durante otro minuto tratando de determinar a dónde había ido. Antes de que pudiera resolverlo, apareció una segunda luz más al sur. Esta permaneció visible durante menos de 30 segundos antes de desaparecer también. Robert eventualmente volvió a entrar y pensó poco en ello. A la mañana siguiente, mencionó las luces a su esposa. Esa conversación se volvió importante más tarde. ¿Por qué? Karen informó de forma independiente haber visto lo mismo. Ella había estado mirando por la ventana de la cocina mientras limpiaba los platos y notó una luz inusualmente brillante más allá de la cresta. En ese momento, asumió que era un helicóptero. Solo después de hablar con Robert a la mañana siguiente, se dio cuenta de que ambos habían observado el mismo evento. Ahora, bajo circunstancias normales, el informe probablemente habría terminado ahí. La gente ve luces extrañas todo el tiempo. El problema era que Robert y Karen no eran los únicos testigos. 3 días después del informe inicial, un ayudante del sheriff que revisaba llamadas recientes notó otra declaración de la misma noche. El testigo era un propietario vecino llamado Kevin Wallace. Kevin vivía aproximadamente a 2 millas al norte de la residencia Anderson. A diferencia de Robert y Karen, Kevin no informó de una luz flotante. Informó de varias luces. Su declaración describió 3 objetos brillantes que aparecían sobre el horizonte occidental poco después de las 10:00. Según Kevin, las luces permanecieron estacionarias durante varios minutos antes de desaparecer individualmente. Los tiempos enumerados en su declaración coincidían estrechamente con el informe de Anderson, y eso fue suficiente para generar interés adicional. Un ayudante contactó a los 3 testigos por separado y realizó entrevistas de seguimiento. El propósito era simple. Los investigadores querían determinar si los testigos habían discutido el evento entre ellos antes de hacer sus declaraciones. La respuesta parecía ser no. Robert Anderson no conocía a Kevin Wallace personalmente. Kevin Wallace nunca había hablado con Karen Anderson. Los testigos vivían en la misma área general, pero no había evidencia de que hubieran coordinado sus informes. Lo que destacó no fue solo el acuerdo, fue el nivel de detalle. Cada testigo
describió de forma independiente las luces como inusualmente brillantes, pero difíciles de estimar en tamaño. Cada uno las colocó sobre aproximadamente la misma sección del horizonte. Cada uno informó que las luces permanecieron estacionarias antes de desaparecer repentinamente. Hubo diferencias menores, pero las observaciones centrales coincidieron. El archivo podría haber terminado allí si no fuera por un cuarto testigo. Unas 2 semanas después, los investigadores localizaron a un trabajador de servicios públicos que había estado dando mantenimiento a equipos en el área la misma noche. Su nombre no estaba resaltado en ninguna parte del informe. No fue tratado como un testigo importante. De hecho, inicialmente descartó todo el tema cuando fue contactado. Solo después de revisar sus registros de trabajo, los investigadores se dieron cuenta de que había estado estacionado a lo largo de la carretera de servicio a menos de 3 millas de la propiedad de Anderson durante el momento del avistamiento. Cuando fue entrevistado, admitió haber visto luces inusuales esa noche, y su descripción coincidió con las demás. De nuevo, por sí mismo, nada de esto fue particularmente extraordinario. El cielo está lleno de cosas que la gente identifica erróneamente. Las luces de las aeronaves pueden parecer estacionarias bajo ciertas condiciones. Los efectos atmosféricos pueden distorsionar las distancias. La memoria humana es notoriamente poco confiable. Esas explicaciones fueron todas consideradas. El problema era que los investigadores nunca encontraron evidencia que respaldara ninguna de ellas. Ninguna aeronave operando en el área coincidía con las posiciones informadas. No se registraron eventos climáticos. Ningún ejercicio militar dio cuenta de los avistamientos. El caso finalmente permaneció clasificado como sin explicación. Ahora, cuando revisé el archivo por primera vez años después, eso no fue lo que me interesó. Lo que me interesó fue lo que sucedió después. Una de las cosas que los investigadores hacen ocasionalmente con informes más antiguos es realizar entrevistas de seguimiento. El objetivo es en parte verificar la información y en parte ver cómo cambian los recuerdos con el tiempo. Los recuerdos casi siempre cambian. La gente agrega detalles. La gente elimina detalles. Las historias evolucionan. Esto no es necesariamente deshonestidad. Es simplemente cómo funciona la memoria. Estoy seguro de que te ha pasado. Los años pasan. Los detalles se difuminan. La gente llena inconscientemente los vacíos. Para cuando revisé el archivo de Anderson, habían pasado más de 6 años desde el evento original. Esperaba que los relatos de los testigos hubieran cambiado significativamente. No lo habían hecho. El relato de Robert Anderson era casi idéntico a la declaración que había dado en 1998. El relato de Karen Anderson también permaneció notablemente consistente. Incluso los pequeños detalles se mantuvieron iguales. El orden en que aparecieron las luces, la dirección que ocuparon, la duración aproximada de los avistamientos. Lo mismo fue cierto para Kevin Wallace. La consistencia no era perfecta, pero era mucho mejor de lo que normalmente encontraba. Y eso llamó mi atención. Así que continué hurgando en el archivo. Eventualmente, descubrí que otro investigador había hecho exactamente lo mismo varios años antes. Sus notas estaban incluidas cerca del final de la carpeta. Una oración destacó. El investigador escribió: "La credibilidad del testigo sigue siendo alta, debido a la consistencia inusual en múltiples entrevistas realizadas durante periodos prolongados". Ahora, ese no era un lenguaje que los investigadores usaran casualmente. No significaba que los testigos tuvieran razón. Simplemente significaba que parecían muy sinceros, y la sinceridad importa. Un testigo puede ser completamente honesto, y aún así estar equivocado. No me malinterpretes. Lo que me molestaba era que nadie podía identificar lo que realmente habían visto. El informe había sido revisado repetidamente. Se habían propuesto varias explicaciones. Ninguna sobrevivió al escrutinio. No eran aeronaves, no eran objetos astronómicos, no era actividad militar conocida. El archivo eventualmente llegó a un punto en él que los investigadores simplemente dejaron de trabajar en él. No había dónde ir. Los testigos habían dicho todo lo que podían decir. La evidencia había sido examinada repetidamente. No surgió nueva información y el caso nunca se resolvió. Años después,
poco antes de dejar el programa. Revisé el archivo de Anderson una última vez. Recuerdo estar sentado en una pequeña oficina rodeado de pilas de registros, hojeando las mismas declaraciones de testigos que se habían escrito más de una década antes. Nada había cambiado. Las conclusiones y las preguntas eran las mismas. Las explicaciones seguían faltando. Y por eso recuerdo el caso. No porque probara la existencia de extraterrestres, no porque involucrara evidencia extraordinaria, sino porque representaba algo con lo que me encontré repetidamente a lo largo de mi carrera. Un grupo de personas comunes presenció algo que no pudieron explicar. Los investigadores pasaron años tratando de explicarlo. Y a pesar de cada esfuerzo, la respuesta nunca llegó. El archivo de Anderson permaneció sin resolver cuando lo leí por primera vez. Permaneció sin resolver cuando me jubilé. Y hasta donde sé, sigue sin resolverse hoy. Historia 2. El segundo informe provino de Los Álamos. A diferencia del archivo de Anderson, no estaba revisando registros antiguos cuando me encontré con él por primera vez. Este caso llegó a mí a través de una entrevista. El testigo principal era un científico jubilado llamado Justin Lee. Lo conocí en 2007. En ese momento, llevaba varios años jubilado y vivía fuera de Albuquerque. La entrevista en sí no debía centrarse en un avistamiento de ovnis. Estaba revisando una colección de informes más antiguos que involucraban instalaciones gubernamentales en todo Nuevo México. El nombre de Justin aparecía repetidamente en la documentación de respaldo. La mayoría de las personas conectadas a esos informes habían fallecido o se habían negado a hablar con los investigadores. Justin estuvo de acuerdo casi de inmediato. Eso me sorprendió. La gente tiende a asumir que los científicos están ansiosos por discutir experiencias inusuales. En realidad, muchos son todo lo contrario. Las consecuencias de ser asociado con informes de ovnis pueden ser significativas. Incluso cuando un testigo es completamente sincero, muchos prefieren evitar el tema por completo. Justin no estaba preocupado por nada de eso. Cuando llegué a su casa, me recibió en la puerta principal, me llevó a una pequeña oficina y pasó los primeros 20 minutos explicando por qué la mayoría de los informes de ovnis eran una completa tontería. No fue hostil. Simplemente creía que la mayoría de los casos tenían explicaciones ordinarias. Aeronaves, clima, identificación errónea, observaciones defectuosas. Para el final de esa conversación, estaba bastante seguro de que la entrevista no produciría nada particularmente interesante. Y luego le pregunté sobre un informe de 1983. El cambio fue inmediato. Por primera vez durante la entrevista, dejó de hablar. Se recostó en su silla y se quedó, mirando el número de informe escrito en mis notas. Después de varios segundos, asintió. Luego dijo, sí, ese es el que la gente sigue preguntando. El informe involucraba un avistamiento cerca de un área restringida fuera de Los Álamos. No existían fotografías, videos o confirmación de radar. A primera vista, el archivo parecía sorprendentemente débil. La razón por la que atrajo atención no fue por la evidencia, fue por los testigos. Según el informe, varios empleados observaron un objeto inusual sobre una sección restringida de tierra durante la misma tarde. El avistamiento duró solo unos minutos. Nadie afirmó que el objeto aterrizara, nadie afirmó que interactuara con ellos, y nadie informó de un comportamiento extraordinario. El objeto simplemente permaneció visible el tiempo, suficiente para que varias personas lo observaran. Luego se fue. Ahora, en papel, eso no suena particularmente impresionante. Miles de informes de ovnis contienen afirmaciones similares. Lo que hizo que este fuera diferente fue lo que sucedió después. Como parte de la investigación original, cada testigo fue entrevistado por separado. Eso no era inusual. Los investigadores generalmente prefieren declaraciones independientes porque los testigos se influyen entre sí muy fácilmente. La gente discute eventos, se comparten recuerdos. Los detalles migran de un relato a otro. Las declaraciones independientes suelen ser mucho más valiosas. En este caso, hubo 6 testigos principales. Justin Lee era uno de ellos. Los otros incluían científicos, técnicos y personal administrativo que trabajaban en diferentes partes de la instalación. Según el investigador original,
Los testigos tuvieron pocas oportunidades de coordinar sus relatos antes de ser entrevistados. Y esa parte se volvió importante más tarde. Cuando revisé las declaraciones yo mismo, entendí por qué. Las descripciones eran notablemente similares. Cada testigo describió un objeto brillante, una apariencia metálica, y dijo que el objeto estaba estacionario. Varios usaron un lenguaje casi idéntico al discutir su forma. Ahora, de nuevo, eso no prueba necesariamente nada. El problema era que la consistencia se extendía más allá de las observaciones básicas. Los testigos estuvieron de acuerdo también en detalles más pequeños. La duración aproximada, la dirección, las condiciones de iluminación, la altitud aparente. Incluso la secuencia de eventos coincidía estrechamente de una declaración a otra. Había revisado suficientes informes en ese momento para entender lo raro que es eso. Normalmente, los relatos de los testigos se vuelven menos consistentes a medida que se introducen detalles adicionales. Este caso se movió en la dirección opuesta. Cuanto más detalles solicitaban los investigadores, más se alineaban los relatos. Si 6 personas no están de acuerdo sobre lo que vieron, los investigadores pueden comenzar a identificar errores y malentendidos. El acuerdo es mucho más difícil, especialmente cuando nadie puede explicar el objeto en sí. Justin me dijo que varios investigadores pasaron años tratando de encontrar una explicación convencional para el avistamiento. Se examinaron registros de aeronaves, registros meteorológicos, actividad militar, y uno por uno fueron eliminados. Eventualmente el caso se estancó. No apareció nueva evidencia. No se presentaron testigos adicionales. El archivo entró en almacenamiento como miles de otros. Ese debería haber sido el final. En cambio, los investigadores seguían volviendo a él. La razón no era el objeto, eran las declaraciones. Cada pocos años, alguien sacaba el archivo y lo revisaba de nuevo. Luego otro investigador hacía lo mismo. El patrón se repitió durante décadas. Cerca del final de mi entrevista, le hice a Justin una pregunta que me había estado molestando durante la mayor parte de la tarde. Le pregunté si creía que el objeto era extraterrestre. Se rió de inmediato. Es probablemente la reacción más fuerte que obtuve de él en todo el día. Y luego sacudió la cabeza y dijo, no lo sé. Simplemente aceptó que no sabía lo que había visto. Nunca descubrí qué observaron Justin Lee y los demás esa tarde. Tampoco lo hicieron los investigadores que revisaron el caso antes que yo. Y hasta donde sé, nadie encontró nunca una respuesta. Historia 3. El tercer informe provino del campo de misiles de White Sands. No lo descubrí porque alguien me dijera que lo mirara. Lo descubrí porque el mismo archivo seguía apareciendo. Cuando pasas años revisando informes, comienzas a notar ciertos números de caso de la misma manera que un mecánico nota un sonido extraño en un motor. La mayoría de los informes pasaban por el sistema una vez y desaparecían para siempre. Un testigo da una declaración, un investigador la revisa, se llega a una conclusión, el archivo se archiva. Este no. El testigo principal era un piloto militar jubilado llamado Phil Jenkins. El incidente original ocurrió en abril de 1991. Según los registros de vuelo, Phil estaba participando en un ejercicio de entrenamiento de rutina al oeste del campo de misiles de White Sands durante una tarde clara. La documentación meteorológica adjunta al archivo era casi aburrida en su normalidad. La visibilidad excedía las 30 millas. Los vientos eran ligeros. No se habían registrado tormentas en ninguna parte de la región. Los cielos deberían haber hecho la observación muy fácil. Y esa es una de las razones por las que los investigadores prestaron atención al informe. Según la declaración de Phil, notó el objeto por primera vez debido a un reflejo. Al principio, asumió que otra aeronave había captado el sol en el ángulo correcto. Los pilotos ven eso constantemente. Aparece un destello. Miras hacia él. Un momento después, identificas la aeronave responsable. Esto no sucedió. El reflejo apareció de nuevo varios segundos después. Luego otra vez. Phil ajustó su rumbo ligeramente y se concentró en el área. Y fue entonces cuando vio el objeto en sí. La descripción original era sorprendentemente detallada. Lo describió como una forma ovalada oscura suspendida sobre el paisaje desértico. Sin alas o sección de cola visible, sin rotores.
sin estela de condensación, sin columna de escape, nada que sugiriera un vuelo convencional. El objeto parecía suave, sin rasgos distintivos, casi simple. Años después, cuando entrevisté a Phil, me dijo algo que nunca llegó al informe original. Dijo que el objeto parecía extrañamente aislado. Al principio no entendí lo que quería decir. Y luego me lo explicó. Me dijo que la mayoría de las aeronaves existen dentro de un contexto. Ves movimiento, distancia, referencias de fondo. Incluso si no puedes identificar lo que estás mirando, generalmente puedes entender cómo se relaciona con el entorno circundante. Este objeto se sentía separado de todo lo que lo rodeaba. No se estaba moviendo por el cielo. No estaba dando vueltas ni subiendo. No estaba descendiendo. Simplemente ocupaba una posición fija sobre el desierto. El área debajo consistía en terreno vacío, tierra seca, matorrales dispersos, una serie de crestas bajas que se extendían hacia montañas distantes. Nada más. El objeto parecía estar flotando sobre la nada. El informe estimó que Phil lo observó durante aproximadamente 40 segundos antes de contactar con el control de tierra. La transcripción de radio sobrevivió. La leí yo mismo. Y no hubo emoción en su voz ni pánico. Ningún intento de sensacionalizar lo que estaba diciendo. Simplemente informó de un objeto no identificado y solicitó confirmación. El control de tierra reconoció la transmisión y comenzó a verificar la cobertura de radar. Phil continuó observando. El objeto permaneció estacionario. Cada pocos segundos, la luz del sol destellaba a través de parte de su superficie. Esos reflejos aparecieron repetidamente a lo largo de la documentación. Varios investigadores los comentaron específicamente. Los destellos no eran constantes. Iban y venían. Plata brillante, luego desaparecían. Plata brillante de nuevo, luego desaparecían, como la luz del sol golpeando metal pulido desde un ángulo cambiante. El objeto en sí permanecía oscuro. Los reflejos eran el único detalle que parecía cambiar. Y luego el objeto simplemente se desvaneció. Según la declaración de Phil, un momento el objeto ocupaba una posición fija en el cielo. Al siguiente momento ya no estaba. El espacio aéreo parecía vacío. Bajo circunstancias ordinarias, eso probablemente habría terminado la investigación. Los testigos pierden de vista los objetos constantemente. Las estimaciones de distancia son difíciles. Las observaciones visuales son imperfectas, y los investigadores lo entienden. Sin embargo, los registros de radar complicaban las cosas. El personal de tierra documentó un retorno no identificado, aproximadamente en la misma área, aproximadamente al mismo tiempo. El retorno no era lo suficientemente fuerte como para identificarlo. No fue rastreado por mucho tiempo. No era evidencia suficiente para determinar exactamente qué se había detectado, pero existía. Y eso significaba que los investigadores ahora tenían dos fuentes separadas de información. Una observación de piloto y un retorno de radar. Ahora, ninguna probó nada, pero juntas fueron suficientes para mantener el caso abierto. La mayoría de los informes eventualmente llegan a un callejón sin salida. Este debería haberlo hecho. En cambio, un investigador que revisaba registros históricos hizo un descubrimiento interesante. Phil Jenkins no fue el primer piloto en presentar un informe de esa área. Varios años antes, otro piloto militar había informado de un objeto no identificado en casi la misma sección del espacio aéreo. El archivo contenía copias de ambos informes. Recuerdo ponerlos uno al lado del otro en un escritorio mientras revisaba el caso. Diferentes fechas y testigos, diferentes investigadores, descripciones similares. Ambos hombres describieron objetos oscuros. Ambos describieron los mismos reflejos. Y ambos describieron observaciones estacionarias. Ambos perdieron el contacto visual mientras observaban claramente la partida del objeto. Y ese descubrimiento generó interés adicional. Los investigadores expandieron su búsqueda y eventualmente encontraron un tercer informe, luego un cuarto. Ninguno de los informes era idéntico, eso hubiera sido sospechoso. Los seres humanos describen las cosas de manera diferente, pero las similitudes aparecieron en los detalles generales. Forma oscura, reflejos ocasionales, observación estacionaria, breve duración, ninguna explicación obvia.
El informe más antiguo databa de finales de la década de 1970. El más nuevo se presentó años después del avistamiento de Phil. Diferentes pilotos y aeronaves, diferentes condiciones climáticas. Sin embargo, las descripciones continuaron apareciendo, una y otra vez. Un piloto comparó el objeto con una piedra de río suave suspendida en el cielo. Otro lo describió como una silueta ovalada contra el horizonte. Un tercero escribió que parecía una semilla oscura colgando inmóvil sobre el desierto. El lenguaje varió. La imagen permaneció notablemente similar. Y eso fue lo que siguió atrayendo a los investigadores de vuelta. No un informe, el patrón. Para cuando entrevisté a Phil en 2008, él ya estaba al tanto de los otros avistamientos. Alguien le había informado años antes. Le pregunté si eso cambió su perspectiva y asintió. Me sentí aliviado, dijo. Le pregunté por qué, y me explicó que durante años asumió que el incidente había sido un error visual o una identificación errónea, algo explicable que simplemente no había descubierto. Aprender sobre los otros informes no proporcionó respuestas, pero sí le convenció de que no estaba solo. Mientras continuaba revisando los registros, noté otro patrón. Los informes tendían a originarse aproximadamente en la misma región. No exactamente en las mismas coordenadas o precisamente en la misma ubicación, sino en la misma área general, una sección de desierto que en papel parecía completamente irrelevante. Sin estructuras inusuales, sin instalaciones restringidas conectadas a los informes, nada a lo que los investigadores pudieran señalar como una explicación obvia, solo desierto vacío. Y ese hecho molestó a varios investigadores. Encontré notas escritas a mano dispersas por todo el archivo. La mayoría consistía en observaciones de rutina, pero algunas destacaron. Un investigador escribió: existe un patrón, causa desconocida. Otro simplemente escribió: necesito explicación para la ubicación. Ningún investigador encontró nunca una. Eventualmente, el caso llegó al mismo destino que incontables otros: el almacenamiento. Los informes permanecieron, las declaraciones de los testigos permanecieron, la documentación de radar permaneció, pero las respuestas nunca llegaron. Entrevisté a Phil durante casi 2 horas esa tarde. La mayor parte de nuestra conversación no tuvo nada que ver con ovnis. Discutimos sobre volar, Nuevo México, servicio militar, jubilación. Al terminar la entrevista, le pregunté si pensaba que alguien resolvería alguna vez el caso. Miró hacia una fotografía enmarcada que colgaba en la pared detrás de su escritorio. Pero luego se encogió de hombros y dijo: yo dudo que lo haga. Después de décadas de investigación, el archivo de White Sands permaneció exactamente lo que siempre había sido. Una colección de informes, un puñado de observaciones, varios testigos y una imagen recurrente. Una forma ovalada oscura suspendida sobre un tramo vacío del desierto de Nuevo México. Historia 4. Ahora, el cuarto informe fue quizás el archivo más extraño que he revisado. No porque contuviera la evidencia más fuerte o porque los investigadores llegaran a una conclusión extraordinaria. Todo lo contrario. La razón por la que el caso siguió siendo controvertido fue porque nadie pudo determinar si el evento central había sucedido en absoluto. Algunos investigadores lo consideraron uno de los informes más convincentes del archivo. Otros creían que todo el asunto era un malentendido, que crecía cada vez que se volvía a contar. Incluso hoy, no sé qué lado tenía razón. Lo que sí sé es que 4 testigos contaron esencialmente la misma historia, y ninguno de ellos la cambió nunca. El informe provino de una propiedad rural fuera de Farmington, Nuevo México. Los testigos principales eran una familia de 4, un padre llamado Michael Turner, su esposa Lisa, su hijo de 17 años Brandon y su hija de 14 años Emily. El incidente original ocurrió en octubre de 1996. Según todas las declaraciones en el archivo, la noche comenzó normalmente. La familia había pasado la velada en casa, sin visitantes ni actividad inusual, sin tormentas. Nada que más tarde destacara durante la investigación. Los Turner vivían en una pequeña casa estilo rancho, rodeada de tierra abierta. Sus vecinos más cercanos estaban a varios minutos de distancia en vehículo. La propiedad se encontraba entre campos secos, rotos por cercas, caminos de tierra
y grupos dispersos de árboles. La casa en sí contenía un sótano debajo de la estructura principal, y ese detalle se volvería muy importante más tarde. Poco antes del incidente, la familia se había ido a la cama. El padre y la madre estaban dormidos. Ambos niños estaban en sus dormitorios. Ahora, según sus declaraciones, el primer evento inusual ocurrió exactamente a la 1:00 de la mañana. Ese tiempo apareció en cada entrevista. Exactamente a la 1:00. Y la razón era simple. Los 4 testigos afirmaron que escucharon un reloj de pie sonar desde la sala de estar momentos, antes de que sucediera todo. La familia recordó específicamente el sonido porque fue seguido inmediatamente por un destello, verde cegador, lo suficientemente brillante como para iluminar toda la casa. Michael Turner lo comparó con un rayo. Su esposa no estuvo de acuerdo. Dijo que un rayo se desvanece casi de inmediato. Según su declaración, esta luz permaneció visible el tiempo suficiente para inundar cada habitación con color. Brandon describió mirar hacia la ventana de su dormitorio y ver todo el campo exterior brillando en verde. Emily describió las paredes de su habitación apareciendo casi transparentes bajo la luz. Lo que sea que experimentaron, los 4 estuvieron de acuerdo en una cosa. Provenía del exterior. La familia corrió hacia las ventanas. Y fue entonces cuando informaron haber visto las figuras, altas, delgadas, pálidas y grises, perfectamente quietas, solo mirando hacia la casa. Michael estimó 4 figuras. Lisa dijo 5. Brandon creía que había al menos 6. Nadie pudo proporcionar un conteo exacto. La luz dificultaba la observación. La distancia variaba dependiendo de qué ventana usara cada testigo. Lo que permaneció consistente fue su apariencia. Cada testigo describió extremidades largas, hombros estrechos, cabezas grandes y sin ropa visible, sin rasgos faciales visibles más allá de áreas oscuras donde deberían haber estado los ojos. Las figuras supuestamente estaban posicionadas alrededor de la propiedad. Unas cerca del camino de entrada, varias cerca de la línea de árboles, al menos una parada cerca de la parte trasera de la casa. Como puedes imaginar, la familia se asustó casi de inmediato. Según las entrevistas, nadie intentó salir, nadie se acercó a las figuras. En cambio, Michael instruyó a todos a moverse al sótano, y esa decisión se convertiría en uno de los elementos más discutidos de la investigación. La familia descendió al sótano y cerró la puerta con llave detrás de ellos. Michael describió más tarde empujar estantes y contenedores de almacenamiento contra la entrada. Lisa confirmó ese detalle, al igual que ambos niños. Ahora, el sótano en sí estaba sin terminar. Paredes de concreto, tuberías expuestas, cajas de almacenamiento, una pequeña área de servicios públicos. Lo más importante, contenía un viejo teléfono fijo. Según los informes, Michael intentó pedir ayuda. La línea se conectó, pero en lugar de un tono de marcado, escuchó estática pesada. Colgó e intentó de nuevo. Mismo resultado. Varios minutos después, Lisa intentó usar el teléfono, y ella informó haber escuchado lo mismo. Estática, nada más. Ningún operador, ninguna conexión, solo ruido. Más tarde los escépticos argumentaron que los problemas telefónicos son comunes durante situaciones estresantes. Los investigadores reconocen esa posibilidad. El problema era que cada testigo mencionó el teléfono de forma independiente. Incluso los niños. Brandon recordaba específicamente a su padre, intentándolo varias veces. Emily recordaba haber escuchado la estática ella misma. La familia permaneció en el sótano el resto de la noche. Esta parte del informe se volvió difícil de verificar porque no había testigos externos. Todo provenía de los Turner. Según sus declaraciones, ocasionalmente escuchaban sonidos sobre ellos. Pasos, movimiento, ruidos de raspado. Al menos una vez, Michael creyó que algo caminaba por el suelo de su casa. Su esposa estuvo de acuerdo. La familia permaneció escondida hasta el amanecer. Y fue entonces cuando el informe C volvió famoso dentro de los círculos de investigación. Al principio, Michael creyó que los sonidos se habían detenido. Quitó la barricada, abrió la puerta del sótano y la abrió. Y lo que sucedió después sigue siendo el misterio central del caso. Según todos los testigos, la puerta del sótano ya no se abría hacia su casa. Se abría hacia un campo, no una casa dañada o destruida, no una casa quemada, un campo.
Los informes fueron notablemente consistentes sobre este detalle. Los 4 testigos describieron estar parados en la parte superior de las escaleras del sótano y ver tierra abierta donde debería haber estado el primer piso. Hierba y tierra, luz del sol de la mañana, nada más. La casa simplemente se había ido. Ahora, a primera vista la historia suena imposible. Lo sé. Los investigadores lo reconocieron de inmediato. Yo también. Sin embargo, las entrevistas permanecieron extrañamente consistentes. La familia eventualmente salió del sótano y, según sus declaraciones, descubrieron que estaban aproximadamente a 1 milla de donde debería haber estado la casa. El sótano en sí era supuestamente la única estructura presente en su ubicación. Solo el sótano. Ahora, la pregunta obvia es si algo de esto podría ser verificado. Y ahí es donde el caso se vuelve frustrante. La respuesta es no completamente. Los investigadores entrevistaron a los 4 testigos por separado. Las declaraciones se alinearon notablemente bien. Los cronogramas coincidieron, las descripciones coincidieron, los detalles clave permanecieron consistentes. Pero la evidencia física era limitada. No existían fotografías o videos. Ningún testigo independiente observó la supuesta reubicación. El apoyo más fuerte provino de las entrevistas mismas y de los investigadores divididos. Algunos argumentaron que la familia experimentó un evento traumático y reconstruyó partes de la memoria después. Otros señalaron que la contaminación de la memoria se vuelve menos probable cuando múltiples testigos permanecen consistentes durante periodos prolongados. Ahora, el problema obvio con el caso era la verificación. Los investigadores querían volver a visitar la ubicación de inmediato, pero la familia Turner se negó. Según las notas de seguimiento, Michael Turner se molestó visiblemente cada vez que surgía el tema. Cooperó con las entrevistas, respondió preguntas y proporcionó declaraciones. Pero se negó a volver a la propiedad. También el resto de la familia. Todos y cada uno de ellos. Los informes indican que reunieron las pertenencias que pudieron recuperar, vendieron la propiedad poco después y se mudaron del área lo más rápido posible. Y esa decisión frustró a los investigadores durante años. La afirmación central en todo el caso era que el sótano de la casa de alguna manera había terminado separado por casi 1 milla. Si eso realmente hubiera sucedido, los investigadores querían mediciones, fotografías, encuestas y verificación independiente. Nunca obtuvieron nada de eso. Para cuando se organizaron esfuerzos de seguimiento detallados, la propiedad había cambiado de manos. La familia se había ido. La escena original había sido alterada. Y la mejor evidencia que tenían los investigadores eran las declaraciones mismas. Uno de los investigadores finales asignados al caso escribió algo en el margen de un documento de revisión. Lo recuerdo porque resumía perfectamente el problema. Escribió: el relato es difícil de creer e igualmente difícil de descartar. Historia 5. Si alguien me hubiera descrito este caso antes de leer los informes, probablemente lo habría descartado de inmediato. El incidente ocurrió cerca de la costa del Golfo de Florida en 1989. A diferencia de la mayoría de los informes que revisé, no comenzó con un solo testigo, comenzó con 8. Ese hecho fue la única razón por la que el archivo sobrevivió tanto tiempo como lo hizo. Los testigos incluían pescadores, bañistas y 2 empleados que trabajaban en un pequeño puerto deportivo cerca de la costa. Ninguno de ellos se conocía particularmente bien. Varios nunca se habían conocido antes del incidente. Sin embargo, cuando los investigadores los entrevistaron por separado, la historia central permaneció sorprendentemente consistente. Según los informes, el evento ocurrió poco después del amanecer. La playa estaba relativamente tranquila. Unas pocas personas caminaban cerca del agua. Varios pescadores preparaban los barcos para el día. Un testigo describió el golfo como luciendo casi perfectamente tranquilo. Pequeñas olas, viento ligero. El primer detalle inusual provino de un pescador llamado Daniel Wade. Según su declaración, notó algo flotando a varios cientos de pies de la costa. Al principio, asumió que era escombro. Y luego se dio cuenta de que se estaba moviendo. El objeto parecía metálico, suave, redondeado, no mucho más grande que una pelota de playa.
Daniel estimó que medía aproximadamente de 2 a 3 pies de diámetro. Esa estimación se volvió importante más tarde, porque varios testigos dieron independientemente dimensiones similares. Al principio, nadie le prestó mucha atención. Los objetos pequeños van a la deriva a la orilla constantemente. Sin embargo, la situación cambió cuando llegó a aguas poco profundas. Según múltiples declaraciones, el objeto dejó de moverse con las olas. En cambio, parecía moverse bajo su propio control. Los testigos lo describieron deslizándose hacia la orilla. Un empleado del puerto deportivo dijo que le recordaba a un barco de juguete moviéndose a través de una piscina. El objeto eventualmente llegó al borde de la playa, y fue entonces cuando el archivo se volvió aún más extraño. Según todos los testigos, algo emergió de él. No una cosa, varias. Las descripciones variaron ligeramente de una entrevista a otra, pero las similitudes eran difíciles de ignorar. Cada testigo describió pequeñas figuras verdes, no altas, no intimidantes, diminutas. La mayoría estimó que medían entre 2 y 3 pulgadas de alto. Las figuras supuestamente vestían pequeños trajes plateados. Ese detalle apareció en cada declaración. Plata brillante, reflectante, casi metálico. Varios testigos describieron los trajes como luciendo sobredimensionados, como si el material colgara sueltamente alrededor de los cuerpos de las pequeñas figuras. Las cabezas parecían más grandes de lo normal en relación con su tamaño. Las extremidades parecían delgadas. Y las figuras se movían rápidamente. Ese fue otro detalle repetido a lo largo de las entrevistas. Se movían rápidamente, nerviosos, casi frenéticos. Según los testigos, las figuras diminutas salieron del objeto y comenzaron a moverse a lo largo de la playa. Un informe estimó que el grupo contenía 4 individuos. Otro estimó 6. La mayoría lo situó en algún lugar entre 4 y 7. Las figuras permanecieron visibles durante menos de un minuto. Y durante ese tiempo, múltiples testigos informaron haberlas escuchado vocalizar. Esta se convirtió en una de las secciones más extrañas del archivo. Los sonidos se describieron como lenguaje real. Estaban hablando rápidamente entre ellos y parecían, como dijo un testigo, muy estresados. Varios testigos lo compararon con personas hablando extremadamente rápido en un idioma extranjero desconocido. Un pescador dijo que sonaba docenas de palabras cortas, unidas sin pausas. Otro lo describió como una conversación ocurriendo a doble velocidad. Nadie reconoció nada de eso. Ningún testigo identificó un idioma conocido. Sin embargo, múltiples personas describieron de forma independiente haber escuchado lo mismo. Las figuras diminutas supuestamente se movieron por la playa mientras hablaban entre ellas. Y luego sucedió algo. Una de ellas pareció notar a los testigos. Y ese momento aparece en casi todas las declaraciones. El grupo diminuto se detuvo, se giró hacia los humanos que observaban desde la orilla. Las figuras diminutas parecieron sobresaltadas, como animales dándose cuenta de que habían sido vistos. Según los informes, todo cambió inmediatamente después. Las figuras comenzaron a correr de regreso hacia el agua rápido, muy rápido. Los testigos las describieron corriendo por la arena de una manera que parecía torpe, pero increíblemente rápida. Un empleado del puerto deportivo comparó el movimiento con pájaros asustados moviéndose rápidamente por un estacionamiento. En segundos llegaron a la costa, y los testigos esperaban que desaparecieran en el agua, pero en cambio regresaron al objeto. Según los informes, la pequeña nave metálica permaneció esperando cerca del borde de las olas. Las figuras diminutas se subieron, y el objeto se alejó de la orilla lentamente. Varios testigos afirmaron que aceleró una vez que llegó a aguas más profundas. Otros dijeron que parecía haber algo mal con la nave. Los relatos diferían con respecto a la partida, pero estaban de acuerdo en casi todo lo demás. Eso era lo que interesaba a los investigadores, la consistencia. 8 testigos en entrevistas separadas, 8 oportunidades para contradicciones. Sin embargo, los detalles centrales permanecieron notablemente estables. Pequeñas figuras verdes, trajes plateados, nave diminuta, idioma extraño, retirada rápida. Pasé mucho tiempo revisando ese archivo, más tiempo del que probablemente debería haber pasado. Los investigadores examinaron cada explicación obvia.
Engaño, broma, identificación errónea, contaminación grupal, memoria defectuosa, todas fueron consideradas. Ninguna explicó completamente las declaraciones de los testigos. Al mismo tiempo, ninguna de la evidencia probó que hubiera sucedido algo extraordinario. No existían fotografías, no se recuperó evidencia física, no existían grabaciones. Nada permaneció más allá del testimonio de los testigos. Y ahí fue donde se quedó el caso, equilibrado en un lugar incómodo entre el absurdo y la consistencia. Ahora, creo que pequeños alienígenas verdes salieron del océano cerca de Florida y corrieron por una playa con trajes espaciales plateados. Honestamente, no lo sé. La historia suena a locura. Incluso hablar de ella ahora se siente ridículo. Si un solo testigo la hubiera informado, la habría descartado de inmediato. Quizás 2 testigos, probablemente 3. Pero 8 personas separadas dieron declaraciones. 8 personas describieron esencialmente el mismo evento. Ahora, eso no prueba que tuvieran razón. No prueba que los alienígenas visitaran Florida. No prueba nada en absoluto. Lo que sí significa es que sucedió algo en esa playa. Y exactamente lo que sucedió sigue siendo un misterio. Ahora, cuando me retiré de este tipo de trabajo, la gente ocasionalmente me preguntaba cuál era el informe más extraño. Nunca tuve una buena respuesta. ¿Cómo los comparas? ¿Una familia que nunca cambió su historia? ¿Científicos que describen independientemente el mismo objeto? ¿Pilotos que informan lo mismo a lo largo de décadas? ¿Una casa que debería haber estado allí y no estaba? ¿Figuras diminutas corriendo por una playa de Florida antes de desaparecer en el Golfo? Los informes de los que he hablado aquí, no. Son los únicos casos sin resolver en esos archivos, ni siquiera cerca. Pero por alguna razón, estos son algunos de los principales que recuerdo. Quizás cada uno de ellos tenga una explicación lógica. Quizás algún día alguien la encuentre. Quizás un documento perdido, un testigo olvidado o un detalle pasado por alto finalmente haga que todo encaje en su lugar. O quizás no. La verdad es que esos archivos eran viejos cuando los leí por primera vez. Son aún más viejos ahora. Los testigos están envejeciendo. Unos ya se han ido. Los investigadores se jubilan. Las oficinas cierran. Los registros se mueven de un edificio a otro. Y eventualmente todo lo que queda son los informes mismos. Una pila de papel diciendo que sucedió algo inusual. Una pila de papel diciendo que nadie descubrió nunca por qué. En algún lugar de un almacén esos archivos probablemente todavía están en un estante. Los nombres, los informes, las entrevistas. Todos son reales. Si las historias son verdaderas, si los alienígenas realmente existen, creo que dejaré que tú decidas.